Una vez más, en esta circunstancia me corresponde presentar a mi compañero de andanzas por toda la provincia, a mi compañero del alma, porque él así lo definió un día de hace 4 o 5 años en que nos encontramos en una celebración y dijo: sin conocerte, lo escribió, sin conocerte, Luis, me parece que anduvimos los mismos caminos y que andamos en la misma senda, que andamos transitando juntos sin habernos conocido. Me van a perdonar, voy a leerles el currículum para que aquellos que no conocen a Vicente, a mi amigo, lo puedan conocer en esta trayectoria que voy a leerles. Nació en Buenos Aires, año crítico 1939, y después de cursar los estudios primarios y secundarios se recibió de abogado, especializado en filosofía del derecho y derechos humanos, donde siguió profundizando hasta el día de hoy. Es escritor, poeta, dramaturgo, periodista, profesor de psicología social y docente universitario, investigador de temas artísticos y sociales, doctor honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de la Patagonia y desde el año 2013 también en la Universidad de Río Cuarto se lo reconoce como doctor honoris causa. Tiene una larga actividad docente. Fue primer director académico de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, fundador y director también de la Universidad de los Trabajadores en la ex fábrica IMPA, profesor de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Escuela de Psicología Social de la Patagonia, muy vecina de aquí, en la sede de General Roca y también en la sede que tienen en Neuquén. Es docente en varias escuelas más de psicología social en toda la República. Ha dictado cátedras, seminarios y conferencias en diferentes universidades nacionales y también ha sido profesor invitado en universidades de Chile, Uruguay, y no voy a dar la larga lista de países que ha recorrido con estas invitaciones especiales, dando charlas y conferencias. Terminó, después del golpe, radicándose en Holanda. De allí trae a su compañera con 2 hijas, después de un largo exilio también, y vuelve a nuestro país para sumarse a todas las luchas populares. De su parte periodística, digamos que la revista Cero y la revista Talismán, la revista Liberación, revista Crisis de Fin de Siglo, La Maga, todas ellas lo contaron como jefe o como redactor jefe. Contribuyó a la fundación de Asociación Gremial de Abogados, Foro por los Derechos Humanos y la Comisión Argentina por los Derechos Humanos en Europa, Comisión de Artistas e Intelectuales de Derechos Humanos. Como dramaturgo, ha escrito 15 obras de teatro que han sido reunidas en 3 volúmenes que andan circulando por aquí porque hicimos el año pasado la presentación a través de la UNTER Roca. Sus obras se han representado en el país y en el exterior. Es creador de la metodología Antropología Teatral Poética y ha dirigido varias de sus obras y también ha participado como actor. Valga esto como académico, como presentación académica
y que a mí me resulta un tanto fría, y voy a ponerle un poquito de temperatura a partir de eso que les dije al principio. Vicente Citolema, además de todos esos, es mi amigo. Y lo voy a decir para dejarlo tranquilo, porque ya lo veo muy intranquilo, es hincha de Racing Club. Si no digo esto, no puedo seguir hablando. Aún en la derrota. Cuando uno dice es abogado, ¿qué quiere decir? Que le dieron el título de doctor en leyes y se fue de la universidad y bueno, montó el bufete y ya atendió y... No, de las cosas que yo recuerdo, y con demasiado cariño lo recuerdo, es cuando me contó que él asistió a los sobrevivientes de la masacre de Trelew. Eso pinta de cuerpo entero, que en una época, en los años 70, cuando era difícil soportar la presión, las balas, más allá de la persecución, cuando era difícil soportar todo eso, Cito, como abogado muy joven, ya atendía esos casos difíciles y por los cuales iba a ser marcado. En Europa, estando en el exilio, nos debemos haber cruzado en más de una oportunidad, porque él pasaba frecuentemente por España. Primero fue a España y luego se radicó en Holanda, pero pasaba por España. Pero las noticias que me llegan de él, sin conocerlo, es que había estado en la fundación y cooperaba directamente con la CADU. La CADU era la Comisión Argentina de Derechos Humanos. O sea, que no se quedaba quieto, y un día los periódicos nos sorprendieron con que se encadenaba un tren que llevaba aviones asesinos. Y otro día nos sorprendió que estaba encadenado en la puerta de una embajada, protestando contra el golpe militar en este país. ¿Cómo no quererlo? ¿Cómo no sentirlo? Hoy que lo conozco, que lo tengo cerca, que comparto con él muchas horas de charla, sabiendo que no es un abogado que simplemente ostenta un título y pone una placa en la puerta. Porque ahora les voy a decir, yo lo vi muy cerca de aquí, a poquitas cuadras, caminando y marchando por la calle cuando asesinaron a un chico aquí en Roca por la espalda, aduciendo de que robaba. Lo asesinaron y justamente por esos días Cito se encontraba en la ciudad y no dudó un momento en marchar junto a los padres, a los familiares del chico, a Pablito Vera. Y no solo eso, estaba el cerco negro de la policía en los tribunales y fue el único que pudo pasar. No pudimos pasar los representantes de UNTER porque la policía no nos dejaba, pero él insistió, corrió la valla y pasó al otro lado. Impuso la autoridad del pueblo que marchaba. Lo que nosotros no podíamos, él con toda su autoridad y con todo el respeto que merece, logró pasar al otro lado y logró que ese día fuéramos atendidos. Cuando leí por ahí que era escritor y periodista, tengo que decir muy claramente, lo veo vagando, rondando la estatua del único filósofo que tiene una estatua y que está en Holanda y que es santo de su devoción, Baruch Spinoza. Alguien señero dentro de la filosofía. Y no dudo de que Cito ha pasado muchas horas rondando y escribiendo poemas sobre el mal,
que debo haber leído varias veces. Una verdadera concepción de la vida, del devenir de la vida, a partir de interpretar a ese filósofo durante muchos años de estudio. Y fíjense que con una obra superior a los 30 volúmenes diferentes, viene y me dice, estoy contento, Luis. ¿Saben por qué? Porque el gobierno municipal de Buenos Aires, de la Cava, le había editado un pequeño opúsculo que se iba a leer en las escuelas que contenía sus poemas. Un hombre que tiene 30 libros publicados, por ejemplo, poco le tendría que importar que 4 hojas de papel que circularan, no, sin embargo le preocupa eso. Y otro aspecto que tiene que ver con nosotros, los rionegrinos, me correspondió, me llena todavía de orgullo, haber insistido sobre su salud, sobre su cansancio y decirle un día, vamos a conocer el Caín. Se maravilló de lo que es la línea sur, de lo que es el Caín concretamente, y fue a Buenos Aires a recibir un premio que le daba la legislatura, un premio muy importante. Lo levantó y dijo, esto se lo dedico a los maestros abnegados de la Patagonia. De ese hombre estoy hablando y a ese hombre lo presento así. No quiero abundar, pero entre sus frases más lindas, dice, por ejemplo, para construir un mundo nuevo hay que tener capacidad de delirio y vocación subversiva. Una revolución que no sea para cambiar al mundo en su totalidad no es una revolución, sino que se transforma en una simple reforma. Sin justicia y sin belleza no se construye el mundo. No voy a abundar más, cito, porque no tenés nada que agradecer. Quiero agregar un párrafo, le he pedido permiso. Yo no voy a cerrar, el que va a ser el cierre del Congreso, cito, este gran hombre que tenemos la fortuna de tenerlo aquí en Río Negro periódicamente a través de la UNTER, pero voy a agregar de cosecha propia 2 o 3 palabras sobre este Congreso. Insisto, esto no es el cierre, porque lo estuve pensando bien, y así como Karl Jasper, un día que le preguntaron sobre la filosofía, ¿qué es la filosofía? Karl Jasper contestó que no era posible una definición taxativa, dura, quieta, parada ahí sobre la filosofía, porque dejaría de ser en el momento que se la nombrara de esa manera. La filosofía, dijo, que sea la filosofía, es decir, como un devenir, como un suceder. Eso es lo que va a pasar, y eso es lo que va a pasar no solo con la filosofía. Yo lo sumaba a este Congreso. Si alguien pregunta cómo fue el Congreso, muy lindo, bien, cada uno lo evalúa a su manera. Pero quiero recordarles, a partir de este que sea el Congreso es lo que ustedes quieren que sea este Congreso. Porque este Congreso no debe ser una arena muerta, una roca dura y perdida, no debe ser un papelito certificado que da puntaje. Debe ser una punta de lanza que no para de crecer en el aire para trabajar todos los días con los alumnos, con los padres, con los compañeros que están en lucha. De lo contrario, habremos perdido 48 horas. Esto debe ser un compromiso permanente
tanto de ayer cuando vinieron y se hicieron cargo de las bolsitas con sus... que aquí hay que hacer el paréntesis, el departamento de prensa sobre todo ha estado trabajando enormemente. Y entonces no empezó ahí, venía de antes en la preparación y sigue y debe seguir, debe estar en los corazones de ustedes. Un pequeño párrafo más. Dicen que un día empezó a nevar, no era nieve, caía una película muy fina, como algo impalpable, blanco, caía del cielo y caía y caía. La gente del pueblo no se dio cuenta, se fue a dormir, miraba, ¿no?, asombrada. Y a la mañana, cuando se despertaron, ya no estaba, el fenómeno había pasado. Solo se dieron cuenta de que era un azúcar de una calidad pero imposible, una azúcar súper refinada, aquellos que se besaron en la boca. Digo esto porque para hacer el cambio hace falta amor. Para hacer el cambio es necesario poner el corazón en punta y luchar día a día en cada uno de los lugares en donde nos encontremos. Y ahí voy a empezar a pensar de que esa harina muy fina, ese azúcar, ha llegado a todos los corazones y sirve para cambiar el mundo. Muchas gracias. Con ustedes cito. Muchas gracias, Luis. Bueno, buenas noches a todos. Sí, creo que tenía 20 o 21 años, era casi un niño visto desde hoy cuando me recibí de abogado y me empecé a trabajar en el campo de los derechos humanos. Estoy hablando del año 61 o 62. Tenía 20, 21 años, he cumplido 76, quiere decir que trabajo en el campo de los derechos humanos hace aproximadamente 55 años. Esto tiene en lo inmediato dos consecuencias. Primero, me recuerda obstinadamente que he envejecido, que soy un hombre viejo. 76 años son muchos. Pero tiene también otra cara y más positiva en relación a ustedes y tal vez a mí, que tantos años de trabajar en el mundo de los derechos humanos me permite tener una mirada histórica de lo que son los derechos humanos en nuestro país, a lo que se agrega una gracia del destino. He perdido muchos amigos, compañeros del alma en la lucha por los derechos humanos, incluso Rodolfo Walsh, que lleva el nombre de esta escuela de capacitación. Pero no he sufrido esa pérdida que es como no humana de perder a los hijos, por ejemplo. Y a la par eso trae una posibilidad, la posibilidad de haber trabajado, insisto, en los derechos humanos, poniendo el cuerpo en las circunstancias. Mi cuerpo habla de varios tiros, de varias bombas, de muchos años de exilio, de expulsión de la universidad, de prohibición de mis libros, pero también es cierto que eso me ha permitido acumular un cierto saber que puedo socializar, que es lo que más me interesa y es lo que da sentido a que siga, acaso vivo y seguramente trabajando.
Y eso me permite también poder hacer como un balance de lo que ha sido estos 2 días de jornada. Porque para dar un balance que de alguna forma es una mirada crítica sobre algo, uno tiene que estar relacionado con ese algo y tener una posibilidad de juicio crítico. Si no, no es más que una ilusión. Lo cual no dice que yo pueda hacerlo bien, lo que dice que por lo menos puedo intentarlo con ciertas posibilidades de llegar a puerto. ¿Qué es lo que voy a intentar? Para eso, durante 2 días me he sentado como un buen alumno de escuela en la primera fila, tratando de escuchar con profundo respeto a cada una de las personas que en estas jornadas ha hablado. Y también fui, en la medida de mis fuerzas, a escuchar los talleres. Es lo mínimo que por respeto a todos ustedes debía hacer. También es cierto, y no lo quiero dejar de lado, que tengo una relación profunda con UNTER y con ustedes. Desde hace varios años, los compañeros de UNTER me han nombrado para hacer capacitación en derechos humanos y he podido así recorrer todas las regiones de la provincia. Creo que no hay un lugar de la provincia donde no haya dado una capacitación en derechos humanos. Lo que habla muy bien de UNTER, no por haberme pedido que yo haga esa capacitación, que podía haberlo hecho otra persona. Lo que habla bien es de la legitimidad en las decisiones de un gremio que toma el tema de los derechos humanos como algo que merece ser compartido por los docentes de esta provincia. Y aquí también quiero aclarar algo, porque se habló de eso y muchas veces, y temo que no en la debida claridad. Se habló como si se trataran de 2 cosas, no todos, pero sí algunos de los compañeros, como del mundo socioambiental o de los derechos socioambientales, y por otra parte se hablaba de los derechos humanos, y hasta escuché fraternas críticas a las instituciones de derechos humanos. Y aquí, aunque sea en forma breve, creo que por respeto a todos deberíamos aclarar un poco las cosas. En primer lugar, cuando capacité a los docentes de la provincia, y apelo a la buena memoria de ustedes, tal como está en el programa de capacitación, hemos abarcado sin separar los derechos humanos en su totalidad, totalidad que integran lo que podemos llamar los derechos socioambientales. Son los derechos humanos de tercera generación. Y UNTER y el docente capacitador, Vicente, en ningún momento han separado ambas cosas. Y no las separamos porque son inseparables, porque a nadie se le ocurre en el día de hoy pensar que puede hablarse de derechos humanos por fuera de los derechos socioambientales, salvo, hay que ser justo, diríamos en la cultura anglosajona, donde sí es cierto, para ellos el tema de los derechos humanos solo habilita la reflexión y la disputa, el debate y la legislación cuando afecta a lo que podemos llamar los derechos de primera generación, que son los que hablan básicamente de las libertades políticas, de la vida y de sus libertades políticas. Pero para ellos, como para alguna parte de los países del norte de Europa, los derechos que llamamos sociales, los derechos de la cultura, los derechos de la educación, los derechos del trabajo, los derechos de la salud, no son derechos humanos, como tampoco son derechos humanos los derechos socioambientales y los que genéricamente llamamos los derechos de los pueblos. Pero nosotros en este país, todos los que trabajamos
en forma concreta, profesional, por decirlo así, en derechos humanos, nunca hemos separado los derechos de primera y de segunda generación y los derechos socioambientales, nunca. Y no hay que hacerlo, porque si lo hiciéramos, cometeríamos un error intelectual. No me gusta usar la palabra académica, solo la uso cuando hablo de Racing, porque ahí sí hay una academia histórica, como saben ustedes, fundada por Platón 315 años antes de Cristo. Pero sacando ese pequeño dato, a nadie se le ocurre que trabaje con seriedad en la temática a pensar que se puede hablar de derechos socioambientales como si no tuvieran nada que ver con los derechos humanos. Y tratando de sintetizar, porque me he prometido ser breve, imagino que están cansados y hay más cosas para hacer, también quiero aclarar que hay como un principio básico que no se disputa. Los derechos humanos son una totalidad. Si no los gozas todos, quiere decir que no los estás gozando ninguno. Y además, urbi et orbis, es decir, todas las personas en todo el mundo y en toda la dimensión de los derechos humanos. Por lo tanto, pensar que se puede hablar de beneficiarios de la lucha por las libertades públicas, por el trabajo, por la salud, y no ser beneficiario de los derechos socioambientales, es hablar de algo que no existe. Es como un gigantesco cristal, es una totalidad que refleja la vida, no algo parcial. Y eso hay que tenerlo claro, porque bastantes disputas tenemos en el campo popular para también incorporar una disputa entre luchadores por los derechos humanos en general y luchadores por los derechos socioambientales en particular. Desde lo mejor de mi alma y de mi espíritu y desde mi materialidad, les ruego que no caigamos en semejante error. Ya hemos pagado demasiado por los errores como para caer también en ese. Porque además, aclaro, ese error no lo tiene UNTER. UNTER, desde el principio que hicimos estas capacitaciones, teníamos claro y compartíamos la idea de que lo socioambiental era parte irreductible de nuestra lectura de los derechos humanos. Pequeño por ese lado. Y ahora me atrevo a decir muy pequeñitas cosas de las que me hago cargo en mi persona, porque está bien que sea capacitador de UNTER, pero también es cierto que es una institución y yo ahora hablo desde mi derecho intelectual que creo que me lo he ganado. Luis algo dijo de eso y los otros días también se me invitó al cierre del Congreso de Psicoanálisis en Buenos Aires y dije unas palabras que andan girando y que de alguna forma circunscriben mi idea sobre lo que pasa. Primero, incito a la subversión y al delirio. Segundo, me he declarado en humilde y decidida rebeldía contra el gobierno del señor Macri, porque considero que es una forma legal pero no legítima de gobierno. Porque considero que no puede hablarse de democracia, ya desde Aristóteles hasta acá lo hemos estudiado demasiado y además es verdad de las buenas, que para que exista democracia hay que hablar de un gobierno donde el poder lo tienen los pobres. Insisto, ya no Vicente, Aristóteles, ¿cuál es la cosa que caracteriza a una democracia? O en lengua de Heidegger, ¿qué cosa tiene la cosa que si no la tiene, la cosa no es? La cosa que tiene la democracia que si no la tiene, no es que el poder lo tienen los pobres. Y Aristóteles insiste, y no importa
si fueron electos por los más o por los menos. No es el número de votos lo que define en esencia la cosa, sino el bien de la cosa. Y el bien de la democracia es que el poder lo tengan los pobres. Y cuando un gobierno como el actual, en menos de 100 días, y son cifras que nadie disputa, manda a la pobreza a más de 1,5 millones de personas, eso es un genocidio en el sentido cultural y literal. Y es una violación gruesa de los derechos humanos. Y siento que me tiembla un poco el pecho y tengo recomendación de mis médicos de no emocionarme mucho. Y creo que por bien de todos es mejor que no hable más, porque soy de discurso encendido y me preparé mucho para hablar hoy. Pero ya hablaron muchas cosas. Ahí la veo a la compañera Marta, es decir, aquí habló mucha gente que, como dijo alguna vez Rodolfo Walsh, hablaban por ellos, pero también por mí. Y yo hoy me sentí muy representado en los discursos que se dijeron. Creo que todo el mundo se preparó muy bien, creo que estuvo organizado muy bien, pero hay algo, y los que me conocen saben que no trato de decir cosas para halagar a nadie. No estoy acostumbrado a que haya un congreso con tanta gente, con tanta seriedad, con tanto rigor, con tanta voluntad, con tanto amor como el que veo acá. Por lo tanto, también el cuerpo habla. Sus cuerpos hablan y dicen que hay una lucha que inexorablemente vamos a seguir y, como creo en la historia, inexorablemente va a cambiar el mundo. Que el mundo será más justo y bello, no hay duda. Y en eso estamos. Como hay algo, y tienen que estar precavidos, nunca le digan a un escritor, y menos si tiene la ambición de la poesía, como uno puede decir vulgarmente, si es un, no sé, economista, ¿tenés alguna tabla de economía? Puede ser que la tenga o que no. Pero un abogado, si le decís, ¿tiene alguna ley? Puede ser que la lleve o no, o la recuerde. Pero los que escribimos poesía no vamos a ningún lugar si no tenemos un poema. Así que voy a leerles, es breve y tiene para mí un significado especial. Yo estaba exiliado en Holanda. Ya había andado por Finlandia, por Suecia, y no había andado más lejos porque en el norte de Europa no había otro lugar más lejos. Mi alma me pedía soledad, mi cuerpo le agregó el frío. Y porque el amor existe, me enamoré en Holanda. Y allá en el medio del exilio nació una hijita. Y yo no andaba muy bien. Pero aún así, acompañando su nacimiento, escribí un pequeño poema a la vida que luego lo incorporé como cierre a mi obra mater, que fue la primera obra de teatro que se escribió sobre los desaparecidos en la Argentina. Yo sentía que acá había como un canto a la vida, puedo decirlo así, todo lo que se dijo, todo lo que sucedió fue un canto a la vida aquí. Y yo pensé, quiero leer algo en el cierre que tenga que ver con la vida. Y bueno, con los años uno escribe cosas y hay gente que las recoge por internet, así que le pedí a un amigo que buscara si estaba ese texto
que escribí para el nacimiento de mi hija, honrando la vida, que me parece es lo que yo puedo aportar acá. Porque todas estas luchas concretas por los derechos humanos, estas luchas por las que dieron testimonio tantos compañeros acá y por las que seguramente vamos a seguir dando testimonio, tienen como único sentido final es que para nosotros la vida le gana la partida a la muerte. Y entonces yo leo para ustedes el Vals de una rosa, dedicado al nacimiento de mi hija. No siempre serán estos días una obligada tristeza, y perfumarás vida como la savia rosa, más allá de nuestra precariedad, y alumbrarás vida como rosa de armonía en infinita provincia de luz que protege y calma hasta que la tormenta cebada, cribada y negra se pierda deprisa tras la primera luna sin pena ni tampoco gloria. Vida sí, que aún entre agonías te prolongas, nos invades, crece. No te detengas, vida. Y todo corazón que envejece, y todo corazón cargado de duelos y fatigas, se abrirá a ti, les guste o se resistan, los perros de su pena y los del odio. Crece vida, continúa rosa, crece árbol del rosal entero, crece, aunque ya no sea mi mano la que te arrime el agua. Y podrán los cuerpos y sus nombres ser apenas un destello o un humo, y podrán las ilusiones estrellarse contra el piso y en la boca secarse las palabras y convertirse en veneno la soledad, pero tu vida seguirás con loca dulzura llamando a nuestra puerta, seguirás obstinada y obstinada en esta plaza o en aquel jardín, quitando las piedras y malezas para la nueva y siempre la erguida, breve, humilde y alta, la tan fragante, tenue, muy tenue, eterna rosa. Bueno, muchas gracias. Hola, compañeros y compañeras. En este momento, antes de dar el cierre final del Congreso, vamos a dar lectura a una declaración, producto de lo que se estuvo trabajando en estos 2 días. Ya dijimos y reiteramos que todos los carteles que están allí son las acciones y la declaración va a ser el marco de lo que va a dar a esas acciones. La declaración y las acciones van a estar levantadas en la página de la UNTER para cada uno lo pueda bajar. Pero antes de dar lectura, queremos reconocer en particular y desde el grupo de trabajo, que somos muchos los que hemos estado dando vuelta todos estos días, el trabajo colectivo que todos los compañeros y compañeras que han estado en estos 2 días son todos ustedes y a los cuales les pido que haya un fuerte aplauso para el conjunto de los compañeros. Voy a ir leyendo con el texto en pantalla
para que lo podamos ir viendo y digamos que la próxima semana, si hay alguna observación o comentario, vamos viéndola por mail. ¿Más grande la letra? Bueno, vamos. Ahí. ¿Ahí se ve? ¿Más? ¿Ahí? Bueno, declaración del primer Congreso Socioambiental de la UNTER por la construcción de los nuevos órdenes socioambientales. Fisque Menuco, General Roca, 5 y 6 de mayo de 2016. Nos encontramos reunidos en Fisque Menuco, docentes de toda la provincia de Río Negro, delegados y delegadas sindicales, militantes ambientales, representantes de la ciencia y la investigación, trabajadores y trabajadoras que nos sentimos convocados por la creciente degradación y conflictividad ambiental en nuestros territorios, agravada por la ejecución de proyectos extractivos impuestos a nuestros pueblos por el modelo de producción y saqueo hegemónico. Durante 2 días profundizamos el análisis de las situaciones que agravian a nuestra provincia y región, a nuestras comunidades, nuestros estudiantes, nuestros vecinos. Compartimos experiencias, reforzamos vínculos, definimos estrategias y propuestas de acción colectivas que favorezcan la construcción de nuevas miradas, nuevas subjetividades, nuevas formas de convivencia con la naturaleza y entre nosotros y nosotras, hombres y mujeres que habitamos este territorio. Aspiramos a nuevos escenarios ambientales, donde el respeto por la vida y el ejercicio efectivo del derecho a un ambiente sano de todos los seres que habitamos este planeta sean los valores esenciales en que se funde un nuevo paradigma que organice nuestra comunidad. Haber trastocado estos valores, sometiéndolos en función de los intereses de los sectores privilegiados, ha conducido a la acumulación de capital y el lucro como único proyecto civilizatorio, económico, político, cultural, que se ha sostenido en la explotación de seres humanos y naturaleza, provocando desigualdad, destrucción e infortunio sin fin. Vivimos en un territorio que es ríos, que es bosques, que es estepa, que es mar, que es viento, y que también es historia, es cultura, es identidad, es proyecto de vida. El sistema impuesto históricamente en la región ha destruido culturas, masacrado pueblos, fragmentado el territorio. Miradas que ven un desierto a ser conquistado, desdeñan la diversidad, fragmentan y mercantilizan la vida, sostenidas por los intereses y el accionar político que confluyen en profundizar un modelo de expoliación de los bienes comunes disfrazado de progreso. Rechazamos este tipo de argumentaciones. Sostenemos que los proyectos que buscan impulsarse en la provincia, megaminería, expansión hidrocarburífera, agronegocios, sobreexplotación pesquera, entre otros, lejos del bienestar social esgrimido, depredan bienes naturales, contaminan agua, suelo y atmósfera, a veces de manera irreversible. Producen profundos desequilibrios sociales, vulneran derechos territoriales de comunidades y pueblos originarios, atentan contra la autonomía y autodeterminación y generan graves consecuencias para la salud de las personas y los ecosistemas. Gracias. Estos proyectos vienen impulsados por los intereses de los poderes económicos y la connivencia de los funcionarios de turno. El Estado facilita en casi todos los casos, y aún en contra de las comunidades, la concreción de proyectos contaminantes. Por ejemplo, hace 4 años, la legislatura provincial derogó la ley anticianuro número 3981, que regulaba la actividad minera en contra de la voluntad popular y a favor de las empresas del sector. Simultáneamente, el poder económico despliega una variada gama de estrategias de cooptación. Opera sobre los espacios académicos, de investigación, educativos y los medios de comunicación para condicionar la construcción y difusión del conocimiento. En ese sentido, en nuestra provincia señalamos la creación de una tecnicatura en minería con orientación extractivista en Jacobasi, donde hace años que la comunidad se opone al proyecto de minería de oro de Calcatreu. También
el dictado de cursos de formación docente sobre educación ambiental y energética organizados en Bariloche por la Fundación YPF y el Ministerio de Educación, al tiempo que en la provincia crece la resistencia al avance de la explotación hidrocarburífera. Un sistema con graves costos humanos y ecológicos, cuyas consecuencias se ocultan, se niegan, minimizan en un procedimiento que incluye la descalificación y cuestionamiento a nuestros investigadores y su abundante corroboración científica. Nuestra producción fruti-hortícola se ve seriamente dañada por los mismos intereses. Avanza la explotación hidrocarburífera, el fracking, la especulación inmobiliaria sobre las tierras que nuestros ancestros lograron fertilizar en décadas de paciencia, amor y trabajo sobre territorios literalmente áridos y que hoy volverán a la aridez de la especulación. En algunas regiones, como en el resto del país, advertimos el avance del agronegocio enfocado en la producción de granos para la exportación, el uso desmedido de agrotóxicos, la homogeneización y estandarización de variedades en frutas, verduras e incluso algunas genéticamente modificadas con pérdidas trascendentes de biodiversidad. Todos somos sometidos a la lógica del mercado y sus intereses. En la nueva desertización, productores y consumidores están igualmente condenados al ritmo de la desaparición de peras y manzanas flanqueadas por las torres de la ambición. En estos contextos, la producción de alimentos nada tiene que ver con la soberanía y la seguridad alimentaria, ni con la cultura de los pueblos, sino con los intereses del mercado. En nuestra cordillera, la pérdida de bosque nativo por desmontes e incendios, mayoritariamente intencionales, son coletazos de la especulación inmobiliaria que representa una inmensa pérdida de biodiversidad y profundiza el riesgo y los daños en las nacientes de las cuencas y abundando el fenómeno nocivo del calentamiento global. Valoramos el rol de nuestras comunidades y organizaciones que, alertadas por los daños irreversibles sobre su entorno y el ejercicio de sus derechos, han decidido resistir el avance de estos proyectos destructivos y defender los bienes comunes y la vida. Nuestro Congreso se pronuncia categóricamente en contra del modelo de desarrollo impuesto por el poder hegemónico que genera desigualdad, injusticia, explotación, saqueo, dolor, poniendo en peligro la vida. Todo daño a la naturaleza es daño a la humanidad. No hay ni habrá justicia social sin justicia ambiental. Sabe que existen alternativas, otras formas de habitar el planeta, de convivir en armonía, y nos comprometemos a protagonizar esa búsqueda y construcción desde el conocimiento y la organización. Reafirma la importancia decisiva que tiene para las comunidades el rol docente en función de difundir, problematizar, debatir y construir conocimientos estratégicos sobre estas realidades ocultadas, minimizadas y distorsionadas desde el poder. Recoge las inquietudes de los participantes en el sentido de promover mejores articulaciones educativas en la comprensión de la relación salud-alimentación y en develar los procesos que conspiran obturando el ejercicio efectivo del derecho a una alimentación suficiente, nutritiva, oportuna, disponible y culturalmente adecuada para toda la población.
Señala en particular la necesidad de esclarecer los intentos renovados del poder dominante en procura de usar el sistema educativo como una herramienta de penetración a favor de sus intereses, incluso pretendiendo cooptar las organizaciones sociales y sindicales. Reafirma la importancia de que la UNTER amplíe el tratamiento de la problemática abordada en el Congreso hacia otros actores sociales, contribuyendo a la formación de los trabajadores en función de precaver, prevenir, mitigar, atemperar, resolver y recomponer los daños socioambientales que generan los procesos de producción y consumo en marcha. Nuestro Congreso propone impulsar la incorporación de la problemática ambiental desde el pensamiento ambiental latinoamericano en todos los niveles y modalidades del sistema y especialmente en la formación y actualización docente. En lo inmediato, garantizar la inclusión de estos contenidos en la transformación curricular en todos los niveles. Impulsar la creación de áreas o departamentos institucionales específicos para el abordaje de la problemática ambiental en las escuelas con el objetivo explícito de transversalizar las currículas. Institucionalizar el área ambiental en el sindicato. Realizar publicaciones específicas en formato impreso, digital, audiovisual. Proponer que el 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, sea un día de acción socioambiental de la UNTER en toda la provincia. Adherir y apoyar por diversos medios la campaña por la restitución de la ley anticianuro. Lanzar campaña provincial sobre hidrocarburos y minería. Proponer la realización de una campaña de difusión y concientización sobre el derecho social inalienable del acceso al agua. Exigir que en las escuelas potencialmente afectadas por actividades altamente contaminantes se realice controles sobre el estado del agua que se consume y un relevamiento epidemiológico a fin de identificar posibles impactos sobre la salud de la comunidad educativa. Finalmente, nos convoca la indignación, pero también la esperanza y la convicción de que existen otras formas posibles de vincularnos, de vivir en armonía con la tierra y la naturaleza como un todo. No debemos ni podemos caer en la resignación o indiferencia. Estamos convencidos de que la acción colectiva, la capacidad de organización, el espíritu solidario y el compromiso de las muchas expresiones de lucha y resistencia en nuestra provincia, la región, el país, América y el mundo todo, tienen la capacidad de transformar el mundo, de cambiar la historia. Por esta razón, nuestro Congreso asume el firme compromiso de trabajar en todos los ámbitos por la construcción de nuevos escenarios ambientales comprometidos con la liberación de nuestros pueblos. Bueno, antes de que nosotros nos retiremos y vengan los compañeros para hacer el cierre, en particular no solo agradecer y reconocer a todos aquellos que participaron activamente desde esta mesa, que tuvieron su momento de decir y opinar, pero personal y particularmente con el equipo de trabajo quiero también reconocer y agradecer a la compañera Laura todo el trabajo y todo el esfuerzo.
Bueno, Lua, o quien, ¿cómo sigue? ¿Lo bajamos? Simplemente para hacer un cierre formal, como nos decía el compañero Héctor, sabemos que han sido 2 días de larga jornada, que muchos están pensando ya en el regreso y que es largo para muchos compañeros y compañeras, pero creo fundamental remarcar y resaltar esta participación que ha tenido y el compromiso que tiene la organización gremial y en nombre de la organización gremial en cada uno de ustedes. De nada sirve que en un congreso podamos tener la excelencia de los paneles que tuvimos, con los debates que se pudieron dar, si después no somos capaces de transmitir esta discusión en cada una de las escuelas y de las comunidades. Y esto es algo que la organización gremial ha aprendido a lo largo de todo este tiempo. En estos 41 años de resistencia, de lucha, donde han pasado distintos sectores, ha permitido, más allá de quienes la conduzcan, sostener los principios de la organización gremial como parte de las políticas definidas por el conjunto. Hoy recordaba que hace más de 22 años, allá por el 94, empezábamos a transitar el debate sobre de qué se enferman los docentes en el país, con la compañera de Olivia Martínez, y cómo costaba instalar cada tema para que no se naturalice las cosas que son de riesgo para el trabajo, las cosas que son de riesgo para nuestros pibes, para nuestros compañeros y compañeras. Fue un largo y lento trabajo. El mapeo de riesgo, la concientización, el debate permanente. Hoy podemos decir que tenemos un departamento de salud en la UNTER que tiene instalado cada uno de estos temas y naturalizado ya no ese enchufe que se tapaba con la silla, sino que está naturalizado el mapeo de riesgo y la conciencia de que es necesario, que hay que trabajar en condiciones dignas. Eso es parte de un proceso que empezamos a transitar con convicción y que hoy nos permite tener claridad en las políticas que se llevan adelante. Si a partir de allí, de ese trabajo de la escuela, de ese trabajo de la Escuela Rodolfo Bosch, del Departamento de Salud, de las definiciones de las políticas, van surgiendo cada una de estas cosas que tienen que ver con los congresos educativos, con los congresos de delegados, con los congresos socioambientales, porque es ese empuje, esa atracción permanente que cada delegado en la escuela, que cada seccional, que cada compañero secretario general nos hace en el día a día para que impulse y empuje, para que esta organización siga avanzando en la defensa de los derechos. Es en ese camino que queremos seguir, es en ese camino que queremos construir con el resto de los compañeros y el resto de las organizaciones. Y es este Congreso el que nos da las herramientas a nosotros como conducción, pero a cada uno de ustedes, para reafirmar y ratificar que el rumbo que tomamos hace más de 41 años es el correcto. Así que, compañeros, creo que es una gran satisfacción haber tenido este hermoso Congreso. Muchas gracias por haber estado. Antes de finalizar, le digo a los chicos, a los compañeros de la organización, quedan los presentes para los panelistas, se van a ir y van a quedar ahí, lo vamos entregando. La verdad emocionante, este final,
y no teníamos tantas expectativas de tremendo compromiso que nos asume como dirigentes, como militantes, como afiliados y como docentes en Río Negro, lo que se acaba de manifestar públicamente en este Congreso. Pero de eso se trata, renovar la energía, los compromisos, los proyectos políticos, que esto va a formar parte de una política de la UNTER, ya no es de una agrupación, no está impulsada por personas, tiene que ser cuerpo y alma de la dirigencia de la UNTER, porque aquí estuvimos todas las agrupaciones internas del sindicato. Agradecer todo el esfuerzo, la verdad hay que tener mucha convicción para estar días, horas, dejando a la familia, poniendo mucho esfuerzo, poniendo atención y participando. También queríamos informarles que el día martes vamos a firmar un convenio marco con la Universidad Nacional de Comahue, con la cátedra, con la Facultad de Ciencias de la Educación, también para seguir profundizando temas curriculares con esta línea y pensamiento crítico. De eso se trata, de seguir construyendo un proyecto contrahegemónico que nos permita trabajar codo a codo con otras organizaciones y ojalá el próximo Congreso que sea con muchos más actores, que no sea solamente la UNTER, que estemos involucrados más organizaciones ambientalistas, otros sindicatos también, de eso se trata, y que salgamos convencidos de este espacio que para el próximo Congreso todas las seccionales tienen que tener su departamento socioambiental, empezar a trabajar y que nos comprometamos fuertemente para lo que se viene, para el 5 de junio, que estemos todos en la calle demostrando que defendemos la vida, que estamos visibilizando las problemáticas ambientales que muy bien conforman ese mapa que ha quedado conformado con las problemáticas que hemos marcado. Así que mucha fortaleza, compañeros, gracias por la atención, sigamos en la lucha, este es un espacio de lucha. Aquellos que decían que esto es un gasto, le decimos, la UNTER está invirtiendo en la militancia, en el ambiente, en el proyecto socioambiental que nos cuida, que miramos para adelante, que cuidamos la vida, que defendemos a los trabajadores. Vamos a estar atentos a la inflación, a los cierres de cargos, a las escuelas en condiciones. Esto no se cierra, compañeros, esto continúa. Muchas gracias, mucha fuerza para todos ustedes.